Bueno, voy a ver si estropeo este y ya conseguimos hablar de viva voz. Os decía Vicente que bueno, que es ajeno a nosotros el haber empezado un poco tarde. Primero porque había otra actividad aquí y eso es bueno, que haya muchas actividades. Y también porque el tráfico sigue estando como siempre de complicado, y el ayuntamiento con tantas ganas de recaudar, que también será bueno por lo menos para ellos. Daros las gracias por estar aquí. Casi no me atrevo a pediros que apaguéis los móviles, mejor los tiráis, nos hacéis más favor. Y mostrar sobre todo mi agradecimiento a Vicente por pedirme que de alguna manera coordinara, presentara, introdujera este diálogo entre tres personas para tratar de seguir llevando adelante, tratar de seguir concienciando a la gente de que hay gran cantidad de, ya no digo de problemas, yo creo que hay que llamarlas por su nombre, de injusticias que están ahí en la calle, de cosas que nadie quiere atajar, que se pone de moda, está de moda el no hablar más que de lo que deciden, y mientras la gente anda por la calle sufriendo problemas tan graves como los que tiene Vicente cuando entra a un sitio que les da la gana de tener el wifi 400 veces sobre la potencia con la que podría funcionar y todos podríamos ser igual de modernos y de felices, pues están empeñados en que estemos preocupados por el pago de las farmacias en Cataluña, que será importante, pero imagino que alguien estará encargado de eso y alguien lo tendrá que resolver, que no somos nosotros, ¿no? Yo esto lo comprobé el otro día porque me dio por opinar que me parecía una gilipollez que los ayuntamientos de León tengan que opinar sobre la independencia de Cataluña, y me cayeron de todos los lados. Que eres de pueblo, que eres tonto, que no te enteras de nada. Y mientras me iban cayendo, me caía la cuneta de mi pueblo porque no tiene rejilla. Pero, joder, esto en Vilanova y la Geltrú no me habría pasado jamás, seguro, porque se lo solucionamos entre todos los de toda España. Pero lo de Vicente y lo de tanta gente que cada día son despreciados al andar por la calle, no se lo solucionamos desde ninguna parte. Por eso, agradecerle a él su batalla por estar en una asociación, por intentar hacer oír su voz, por contar su caso, que no es su caso, sino el de mucha gente que lo soporta, y agradecer sobre todo a Alfonso y a Alberto que quieran también sumar sus voces para que no parezca, no lo es, pero siempre hay quien quiere dejar las cosas en, bueno, estos que quieren salir en el periódico, estos que es una forma muy leonesa de coger y echar balones fuera, ¿no? Por otra parte, cuando Vicente me dijo, por una parte porque ya lo conocía y a través de su padre, que fue a quien primero hice un reportaje de un personaje singular, y que él creía que cuando estuvo en Rusia, en aquellas cosas, en la tercera guerra que hizo, dijo, pasé 2 guerras y dije, parecen pocas, y marchó para Rusia a la tercera. Él creía, cuando andaba con los 80 y pico años, que allí se había hecho inmortal, que estaba crionizado, congelado de alguna manera, y que no se iba a morir nunca porque tenía 80 y tantos años y estaba como un paisano, ¿no? Y la última vez que lo vi ya un poco enfermo, me dice, alguien me desenchufó el congelador. Esto se está empezando a fastidiar. Es un poco lo mismo. A Vicente le desenchufaron la máquina de vivir tranquilo bastante tiempo antes, y me gustaría poder poner un grano de arena a que no estemos todo el día desenchufando su máquina de vivir tranquilo. Y cuando me dijo si quería venir,
Perdón, Alfonso, te conocía menos, pero me dijo que estaba Alberto del Pozo y dije, sí, voy. Porque es que he conocido a Alberto del Pozo hace muchísimos años y siempre está en algún frente de esos que antes se llamaban las causas perdidas y que por suerte cada vez son menos causas perdidas porque cada vez tenemos el privilegio de contar con más gente como Alberto. Yo lo conocí primero en los sindicatos clásicos, en comisiones, cuando se llevaban las cosas por esos cauces solamente, después en la mesa por la defensa de la sanidad pública, desde dentro, como médico luchando por eso, y después en otros muchos sitios, pero algo que yo creo que dice mucho de él y dice mucho de lo que podemos esperar una sociedad como la nuestra de gente como él, del grupo Prometeo, que es un grupo de hombres, y hoy es muy buen día para decirlo porque mañana es el día que se recuerda este hecho, un grupo de hombres por la defensa de los derechos de la mujer en los casos de violencia de género. Es decir, es muy significativo que él quisiera, y así cuando se formó el grupo, que fuera un grupo de hombres. Porque es cierto que a mucha gente nos laten las ganas de, a veces, decirlo desde este lado, porque parece que hay dos lados. No hay dos orillas, hay animales y hay gente que sufre. Esas yo creo que son las únicas orillas, ¿no? Y imagino que en los mismos frentes, en las mismas batallas, está Alfonso, por eso se suma también a esta, contándonos las dos vertientes de los problemas, ¿no? Entonces, casi tú nos cuentas un poco tu caso, que es el caso de mucha gente, debatimos y sobre todo él tiene ganas, y creo que es bueno que así sea, que vosotros podáis preguntar, hablar, opinar y sacar vuestras voces desde aquí hacia quien las quiera escuchar. Bien, empezaremos piropeándonos mutuamente. Yo en realidad llevaba 4 años con este problema, salvo 4 amigos, no lo sabía nadie. Pero bueno, tú desataste la caja de Pandora y entonces, pues bueno, a partir de ahora no tengo ningún problema en contar mi enfermedad, pero claro, que no es mi problema, en realidad todo el mundo es electrosensible. Que unos nos afecte más y que a otros nos afecte menos, eso no quiere decir que no nos perjudique. Es el mismo problema del tabaco, que en realidad, a unos les afectaba más y a otros les afectaba menos. Vamos a empezar explicando que, por ejemplo, en Suecia hay ahora mismo 300.000 personas reconocidas con esta enfermedad. Si partimos de la base que en Suecia hay 8 millones de habitantes, en España pues debería de haber 1.600.000 personas con el mismo problema. Y posiblemente más, porque lo que se permite en España, el nivel de radiación, es muchísimo más alto que el que se permite en Suecia. Aquí en España se permite 450 y en el resto de Europa, de los países civilizados, se permite 2,4, 5, 10. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda 0,1, y eso quiere decir que en España se emite 4.500 veces más, cuando está demostrado que los teléfonos móviles, cualquier teléfono móvil, a 0,00 funciona. Entonces, no termino de entender, salvo que la industria de telecomunicaciones esté de acuerdo con las farmacéuticas, yo es que por mucha lógica que intente aplicar no le veo ninguna explicación.
Curiosamente, había una serie en televisión de Hawái que yo he estado mirando a ver si veía alguna antena. No vi ninguna antena de televisión, digo, de ninguna antena de telefonía. Y curiosamente en muchos sitios no había cobertura y no pasa nada. Aquí queremos tener cobertura en las bodegas, en cualquier sitio, en los picos de Europa, en cualquier sitio. Entonces, no termino de entenderlo. Salvo que haya una campaña, pues no sé, para que la gente enferme o la gente se vuelva tonta, porque luego hablará el psicólogo de los graves problemas, que ya no es problema físico, es problema mental. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. Y claro, esto no lo decimos nosotros. Hay cientos y miles de informes médicos de todo tipo, en los cuales se demuestra, Alberto lo dirá, el gran problema es que es muy difícil demostrarlo. Tiene que haber estudios, pero claro, ¿quién paga esos estudios? Nadie, porque no interesa. Aquí hubo el señor Perreta de Valencia, que empezó con un estudio y tuvo que dejarlo porque se le acabaron los fondos. Cuando no interesa que se conozca. Y bueno, es la eterna canción de siempre. Ahora mismo en Europa hay unos cuantos científicos implicados en el tema y bueno, están haciendo lo que se pueda y bueno, nosotros seguimos intentando dar a conocer esto. En esta conferencia habíamos invitado a toda la clase política, asociaciones de vecinos que vinieran a la charla para intentar explicarles la situación y no sé si habrán venido muchos, pero bueno, porque en realidad de lo que se trata es de un tema político. Porque la ley que hizo el señor Soria, bueno, llamarle señor, en el 2014 de telecomunicaciones, eso es una barbaridad, es una barbaridad. La semana pasada estuvimos con la concejala de Medio Ambiente, la señora Ana Franco, y ahora mismo los ayuntamientos no tienen ningún poder. Quienes gobiernan son las compañías de telefonía, como en muchas cosas. Pueden poner una antena donde quieran, no pedir autorización de ningún tipo al ayuntamiento y hacer lo que quieran. Y luego encima todavía hay un desconocimiento general. La señora concejala de Cultura pues ha tenido la feliz idea, quiere gastarse 436.000 euros en poner wifi en toda la ciudad de León, porque dice que va a ser una atracción turística para estar informados de todo, que vendrán mucho más turistas porque hay wifi. Pues la verdad es que si con esos 436.000 euros regalaran con cada folleto informativo del plano de León, con lo bonito que es ver a alguien que te pregunte con el plano a ver dónde está un sitio o dónde está otro, si regalaran una botella de prieto picudo o de mencía y un bocadillo de chorizo o de jamón, porque es que 436.000 euros dan para promociones turísticas, y no enfermar a la gente. Pero bueno, queremos ser originales y pues no sé qué estado de locura se va a avecinar, porque como no lo pare alguien, pues la situación es muy grave. Bueno, vamos a empezar con porque si no, no terminamos nunca. Esta es una buena frase que hemos querido poner al principio. Entonces nosotros cuando vemos algo de esto, pues nos anima un poco a continuar. Realmente este es el gran problema, que creo que está claro.
Estos son los niveles permitidos. Creo que también está clarísimo. Estos son unos llamamientos o informes que se han hecho. Por ejemplo, el llamamiento de Bruselas está firmado por unos 500 médicos. En todos los demás pues están firmados pues por cantidad de médicos. El de Francia, el de París, está firmado por unos científicos. Está por aquí. Que creo que no dejan son científicos, catedráticos sobre todo los más famosos es Dominique Valpont y Olf Johansson. Tienen varios vídeos en YouTube que explican la situación. No entramos en detalles porque si no terminaríamos nunca. Esta es la famosa ley de telecomunicaciones. Va en contra de unas cuantas normas y principios de salud. Ahí están. El principio de precaución no existe para ellos. El principio de precaución está reconocido en el artículo 3 de la Ley General de Salud Pública del Parlamento Europeo. En realidad no se aplica porque no interesa. Dice, cuando una actividad representa una amenaza o daño para la salud humana o al medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución, incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. El Parlamento Europeo solo hace que dictar resoluciones para que los Estados miembros reconozcan y en realidad no se toma ninguna medida de ninguna clase. Emilio Magliaio, que les voy a leer el currículum que tiene este señor. Es médico, patólogo, investigador de los agentes extraorgánicos en la matriz extracelular del cuerpo humano, licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona, especialista en Anatomía Patológica de la Universidad de Valencia, catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Rovira y Virgili, director, editor de la Revista Española de Patología, órgano oficial de la Sociedad Española de Citología, autor de más de 300 trabajos internacionales y participante en más de 30 proyectos científicos de financiación pública. Pues dice, nadie en su sano juicio, y más si se tienen conocimientos científicos biomédicos, puede decir o aceptar que las radiaciones no ionizantes y sus semejantes no producen cambios, no producen efectos, no producen nada. Puede que no sean visibles en el ojo humano, pero sí lo son por el ojo científico de los microscopios, de los aparatos y máquinas inteligentes y de los registros o instrumentos que nos ayudan a detectarlos. Y a continuación dice, resumiendo, los CEN o radiaciones no ionizantes producen cambios en las células y estos cambios han sido demostrados científicamente. Si no lo queremos reconocer y no tomamos medidas pertinentes, es muy probable que tengamos que pagar en un futuro las consecuencias negativas que ya están aflorando de la misma manera que ya estamos pagando por el abusivo consumo del tabaco o bien por las consecuencias producidas por el amianto. Esto es una foto, lo que produce un teléfono móvil en el cuerpo humano. Un niño de 5 años, es que realmente es el gran problema ahora. Los niños, sin
sin terminar de constituir, está muy débil, entonces la tasa de absorción es increíblemente grande. Después, a los 10 años, ya se ve que es menos y en adulto pues, es mucho más pequeña. Y claro, son estudios y fotografías que está claro lo que... Aquí también, estos son los artículos de la Constitución española. En el artículo 15 reconoce el derecho de todas las personas a la vida e integridad física, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la protección de la salud y a la competencia de los poderes públicos por organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo, así como el deber de conservarlo. Esto queda claro que con el artículo, con la legislación del señor Soria de mayo, no se cumple. Con la disposición adicional tercera del 26 de diciembre de medidas urgentes de liberación del comercio de determinados servicios, se ha tratado a la instalación de redes públicas o comunicaciones electrónicas a los efectos de la no necesidad de su autorización, como si se tratara de una actividad comercial normal, sin trascendencia sobre la salud y el medio ambiente. O sea, sé que ahora mismo las compañías pueden hacer de su capa un sallo o dos. Emilio Vadero, otra declaración y es que hay cientos de declaraciones en el mismo sentido. Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en una entrevista contestaba, está en YouTube, que se puede ver, y dice lo siguiente: mire usted, en nuestro país existe un problema importante de falta de sensibilidad en la clase política, al menos en relación con el medio ambiente y el urbano. A veces hay sensibilidad a nivel privado, pero no se manifiesta luego en el aparato de los partidos, en la toma de decisiones. Esa ausencia de sensibilidad, que a mí me parece asombrosa, es el problema fundamental que tenemos en la clase política. Bueno, este ya es el final, y está claro que a las personas que ostentan el poder no les interesa el reconocimiento de las enfermedades porque va en contra de los intereses del mercado. Y este es la última frase, y creo que ya me he pasado en el tiempo. Entonces, bueno, el aparato lo colocaré después, entonces pasa tú a la segunda. Bueno. Buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia, y agradecer a Fulgencio ese exceso de presentación que me ha hecho, porque se nota que es amigo, pero como la memoria es flaca, le voy a recordar que nos conocimos en La Robla, en uno de esos 23 años o 24 años que yo estuve médico en La Robla, y que era al bajar de Cármenes, alguna vez entraba a tomar una cerveza, ¿te acuerdas? Y fue ahí quizá cuando nos conocimos, y seguramente no nos imaginábamos que fuéramos a tener tantos encuentros en común y todo esto. Es exagerado, ¿no? Y sobre todo me ha sorprendido la alusión que has hecho al grupo Prometeo, ¿no? Porque eso sí es importante, y al menos es algo que yo creo que debería de mantenerse, y está funcionando muy bien el grupo Prometeo, pero en aquellos momentos de su fundación, en el año 2002, 2003, pues fue una especie de innovación, porque nadie entendía que hubiera un grupo de hombres que peleáramos por combatir y luchar contra la violencia de género. Pero bueno, voy a poner un paréntesis porque debía de decirlo, porque me ha sorprendido, y le agradezco a Fulgencio esa presentación, que insisto que ha sido un poco excesiva, pero en fin. A ver, yo voy a intentar ser breve, porque me gustaría explicaros en pocas palabras un poco el contenido y el fundamento médico o biomédico de cuál es el riesgo que implican las ondas electromagnéticas y sobre todo la contaminación ambiental por ondas electromagnéticas. Yo lo he llamado riesgo invisible, primero porque obviamente es invisible, y es un riesgo en la medida en la que todavía nadie, ninguna autoridad sanitaria,
ninguna autoridad política se ha atrevido a confirmar la relación directa que hay entre las ondas electromagnéticas y la salud o el impacto en salud, aunque luego veremos al final de esta presentación que os traigo cómo posiblemente nos vayamos aproximando a esto. Esto se pasa así, ¿no, Santiago? Sí. No quisiera ser demasiado rollo, pero yo creo que es imprescindible que hagamos una especie de dibujo de unos ciertos conceptos generales para los menos introducidos en esto de las ondas electromagnéticas y explicar cómo ondas electromagnéticas hay de dos tipos, ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes, como veis ahí, son las que conforman los rayos X, la radiación cósmica, la radiación solar, la radioactividad propia que por ejemplo utilizamos en electromedicina, y esas son las ionizantes, son las que son capaces de desprender electrones de las células y por lo tanto las distorsionan, las perjudican a las células, y por lo tanto de ahí se debe, o a eso se debe, el que todo el mundo esté de acuerdo en el perjuicio que suponen las ondas ionizantes. Es decir, todo el mundo sabe que al sol hay que ponerse un determinado tipo de tiempo, no mucho, con protección solar, etcétera, etcétera. Bien, esa protección solar se debe a la protección que se hace de una forma consensuada ya respecto a las radiaciones ionizantes. Pero luego existen las no ionizantes, que es de las que vamos a hablar hoy y es las que nos afectan, sobre las que ya no hay tanto consenso en su impacto en salud, y es lo que nosotros estamos intentando demostrar o defender. En las no ionizantes está la luz visible, la luz solar, las ultravioletas, las ondas ultravioletas, los infrarrojos, los microondas, el radar, la onda corta, las ondas hertzianas propias de la radio, la telefonía en general, los wifi y los WiMAX. Esas son las ondas no ionizantes, que son las que realmente nos preocupan, porque son en las que todavía no existe un convencimiento convencional ni científico y menos político de su perjuicio al impacto en salud. Cuando hablamos de ondas no ionizantes estamos hablando, obviamente, lo que desprenden, por decirlo así, los móviles, los wifi, las antenas de telefonía, los inalámbricos, es decir, los teléfonos fijos de casa, pero que son inalámbricos, los radares, cables de alta tensión, centros de transformación, los transformadores, microondas, placas de inducción, etc., que todos encierran un riesgo de contaminación medioambiental. ¿Qué ocurre con los electrodomésticos caseros que también desprenden eso? Que los electrodomésticos caseros, al parecer, yo no soy físico, ni ingeniero en telecomunicaciones, soy un simple clínico y además ya jubilado, con lo cual quiere decir que es posible que no hable con la suficiente propiedad de esto en concreto, pero sí sé al menos, por lo que he estudiado, que las radiaciones que desprenden los electrodomésticos tienen menos impacto en la salud de los usuarios y usuarias porque estos están nutridos de corriente alterna, lo cual hace que el impacto en salud sea menor que las ondas no ionizantes derivadas de la telefonía o de los transformadores. Existe, como decía antes, nuestro presidente de la asociación y amigo Vicente, y sin embargo amigo Vicente, es verdad que existe un gran contraste entre la legislación española y la de otros países que son más perentorias. Todo esto procede desde hace años, cuando se observó, hubo clínicos que observaron, médicos, servicios de neurología, servicios de pediatría, sobre todo de neurología, que observaron la relación que existía entre las ondas electromagnéticas y la aparición de algunos tipos de cánceres infantiles. Ahí estaba ya en ese debate, os acordaréis todos del célebre colegio Quintana de Valladolid, que supuso unas sentencias precisamente en las que condenaba y hacía retirar las antenas que había en el entorno del colegio Quintana. Aquello fue muy famoso, yo creo que lo recordáis, y en aquellos momentos ya estaba en debate el perjuicio, el impacto de las ondas electromagnéticas en la salud de los niños, por el índice de procesos oncológicos que se habían detectado en esos colegios que estaban sometidos a un impacto y a un ambiente excesivamente contaminado. Y luego existe el reconocimiento de la hipersensibilidad electromagnética, que es la enfermedad a la que se refería Fulgencio, que padecen una serie de personas, seguramente sin saberlo. Es un poco como las hemorroides, pero a lo bestia. No solamente se sufre en silencio, sino que ni siquiera se sabe a lo que se debe, y que conlleva una clínica muy ambigua, muy diversa, muy dispersa,
y que está llevando a que los clínicos no lo aborden porque en definitiva tampoco se encuentran con suficiente respaldo económico ni político por parte de las autoridades sanitarias como investigar en eso. Por otra parte, por ejemplo, hay otros países donde ya sí está reconocido, es el caso de Suecia, donde, como veis ahí, de los 9 millones de habitantes que tiene ahora mismo Suecia, 250.000 habitantes ya están diagnosticados de enfermos de hipersensibilidad. Están diagnosticados de enfermedad de hipersensibilidad. 250.000 habitantes en una población como Suecia, si lo extrapolamos, podría suponer que en España podría haber una brigada de enfermos de hipersensibilidad de 1.600.000 personas que no saben lo que tienen, que no saben que su problema puede ser de hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas y cuyo sistema sanitario, además, tampoco estamos suficientemente avanzados ni preparados como para investigar en ello. Y entonces se les diagnostica de otras cosas. Se les diagnostica generalmente de problemas endocrinológicos, de distorsiones metabólicas, de problemas nerviosos, de alteración del sueño, problemas depresivos. Siempre hay apellidos que poner cuando en definitiva podría ser, no digo yo que lo sea, podría ser un problema de sensibilidad a las ondas electromagnéticas. Curiosamente, existe en la Organización Mundial de la Salud una recomendación que es que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud dediquen una serie de recursos a investigar y a registrar lo que llaman enfermedades raras. Lo habéis leído algunas veces en los medios de comunicación. Y enfermedades raras la OMS las define como aquellas enfermedades que son capaces de padecer, que solo padecen 5 pacientes de cada 10.000. Bien, teniendo en cuenta que eso es lo que la OMS considera enfermedad rara, de lo que estamos hablando es de que en España posiblemente sea 400 por 10.000. Luego no estamos hablando de una enfermedad rara para nada, sino en todo caso de una supuesta enfermedad abandonada por las autoridades sanitarias, en las que no parece que exista excesivo interés por profundizar e investigar. La clínica, como os decía, es variada, diversa, ambigua e individual, no todo el mundo reacciona igual. Y en ciertos países, ya sabemos, no solo en ciertos países, en Cataluña, incluso antes de separarse de España, está considerada enfermedad laboral. O al menos se considera enfermedad laboral. Pero además de Cataluña, en Suecia está considerada una enfermedad laboral. Y aquí, en el resto de España, no solamente no está catalogada como una posible enfermedad laboral, sino que no está catalogada ni como una posible enfermedad siquiera. Bien, fundamentos biomédicos. Es importante, yo creo que es importante que entendamos esto. A ver, las ondas electromagnéticas son ondas que en definitiva nos transmiten información, nos transmiten procesos biológicos e influyen en los seres humanos y tanto es así, lo sabemos y lo podemos demostrar porque las utilizamos en rehabilitación. Utilizamos ondas electromagnéticas. Las utilizamos en electroterapia, las utilizamos como microondas. En oncoterapia, las usamos en estimulación transcraneal para tratar como un posible tratamiento efectivo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis múltiple. Ya se está utilizando en rehabilitación y en fisioterapia, en los servicios más especializados, las ondas electromagnéticas para tratar enfermedades. Luego es obvio que somos conscientes, digamos, los científicos médico-clínicos somos conscientes de que las ondas electromagnéticas impactan de alguna manera en el organismo vivo, en los organismos, ¿no? Nuestro organismo, y vamos a hacer una especie de abstracción un poco galilea, es decir, nuestro organismo mantiene un ritmo y ese ritmo lo podemos encontrar en nuestro ritmo respiratorio, en nuestro latido cardíaco, en el ritmo circadiano, cómo dormimos y cómo nos despertamos, cómo dormimos de noche y cómo nos despertamos a la mañana, en la menstruación, por ejemplo, también, cómo responde a un determinado ciclo, y dentro de los organismos vivos, dentro del cosmos, dentro de lo que es el conjunto de la naturaleza, está sometida también a otros ritmos. Es decir, es los ritmos de las estaciones, primavera, otoño, verano, invierno, día, noche, tierra, luna, mareas. Como comprenderéis, tanto nosotros mismos como seres vivos, como el entorno donde estamos, el cosmos, el planeta, estamos sometidos a ritmos. El ser humano se ha adaptado a lo largo de cientos de miles de años, como ser vivo que es, se ha adaptado su ritmo, su cronología, a la cronología del medio ambiente. Se ha sabido adaptar, si no, no estaríamos aquí como estamos. Y esa adaptación es la que se altera seguramente con las ondas electromagnéticas, como ahora os lo digo.
como ahora os diré, la cronobiología del ser humano que se adapta a la cronocósmica del ambiente, del entorno, eso lo produce la secreción generalmente de nuestro reloj o llamado tercer ojo, que es la presencia de la melatonina como hormona que hasta ahora, hasta hace 15 años, no se conocía su influencia en el ser humano y que hoy en cambio sabemos dónde se segrega, es en un punto del cerebro, y sabemos que forma nuestro reloj biológico. Es una hormona que se segrega generalmente en ausencia de luz y que cuando hay exceso de luz se detiene. Pero curiosamente la melatonina además es una hormona que influye en los problemas de jet lags, es decir, los cambios horarios cuando hay vuelos, de manera que hay gente que no sabe o no se ha dado cuenta cómo cuando va hacia un continente en el que en el avión no se produce la noche, llega mucho más cansado que cuando va en sentido inverso a la rotación de la Tierra, en el cual está sometiéndose a muchas horas de oscuridad. Y eso es consecuencia de que al estar el organismo con presencia de muchas horas continuadas de luz, se inhibe la melatonina y la melatonina está jugando una mala pasada. De manera que nos agota más, aumenta la oxidación celular, estamos más cansados y se produce mucho más trastorno del sueño. La melatonina y la relación de las ondas electromagnéticas están demostradas en laboratorio. Con animales de experimentación y en estudios de laboratorio se ha demostrado que las ondas electromagnéticas, entre ellas la luz es una onda electromagnética, como veíamos antes, inhibe la secreción de melatonina. Y la melatonina, curiosamente, además de ser un anti-jet lag, como os decía, es un antirradicales libres, de manera que si nos disminuye la melatonina vamos a tener más radicales libres, con lo cual se produce más oxidación celular, que es el envejecimiento que llamamos de los tejidos, o la apoptosis, que se conoce en términos médicos. También es antidepresiva. ¿Por qué? Porque cuando la melatonina baja, el organismo, que para algunas cosas es un poco despistado, medio tonto, empieza a utilizar serotonina, que tienen una fórmula química similar, muy parecida. Tienen unos anillos, que es un rollo explicable ahora, tienen unos anillos que son comunes, la melatonina y la serotonina. De manera que cuando el organismo tiene muy baja la melatonina, empieza a utilizar y a quemar la serotonina. Con lo cual es mucho más fácil que aparezcan procesos depresivos por descensos de la serotonina en sangre. Y además es antitumoral. La melatonina es antitumoral en la medida en la que su presencia favorece la aparición de un gen antitumoral, llamamos el P53, y además disminuye los estrógenos en sangre, los estrógenos circulantes, que son, cuando aumentan, uno de los factores de la aparición de cánceres de mama. Eso podría tener relación con el hecho de cómo y por qué en ambientes excesivamente contaminados electromagnéticamente aparecen más mujeres con cánceres de mama. Podría, no digo yo que sea un hecho, podría, y se está investigando en la medida en la que se puede investigar algunas cuestiones de estas. Con lo cual, las ondas electromagnéticas, al margen de esto, o por esto que os estoy diciendo de la melatonina, producen un fallo en la respuesta adaptativa, esa adaptación que os decía antes de la cronobiología del ser humano a la cronocósmica, produce un fallo en esa compatibilidad electromagnética. Hay células que se oxidan antes y aparece un estrés oxidativo, por lo cual hay tejidos que envejecen antes. Todo esto está demostrado bioquímicamente, ¿no? Y además hay un fallo en la sincronización de ritmos, de manera que en la medida en la que un ser humano esté sometido a mayores horas de luz o a un ambiente electromagnético más intenso, es posible que aparezcan distorsiones en el sueño o en la atención o en la conducta. En la declaración de Alcalá, que fue bastante comentada en abril del 2002, una serie de investigadores llevaron una serie de estudios que habían hecho y llegaron además a la conclusión de que el exceso de ondas electromagnéticas en animales de experimentación producía cambios en la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrerita de células que separa los capilares de sangre del sistema nervioso central. Bien, eso tiene relación con lo que comentaba, seguramente tiene relación con lo que comentaba Vicente antes en esa presentación que os puso, donde aparecía el cerebro de 3 niños en función de su edad y se veía cómo había una zona de oscurecimiento
en la parte del oído que había estado en contacto seguramente con algún móvil, digo yo, no lo sé, no recuerdo cómo era transparente esa diapositiva, pero eso supone la confirmación de cómo las ondas electromagnéticas, quizá de los móviles mal utilizados o en exceso utilizados, pueden procurar un deterioro en las células del sistema nervioso central. Como os decía antes, la melatonina y las ondas electromagnéticas como consecuencia influyen en el ejercicio antioxidante del metabolismo de las células, porque las células son, digamos, y todo el ser humano en sí mismo es un ente físico, químico, eléctrico, magnético, es decir, somos como pilas con piernas, podemos decir, de manera que estamos sometidos, bueno, ya lo decía Joaquín Sabina, ¿no?, que somos física y química, ¿no? Bueno, pues además de la física y química que decía Joaquín Sabina, además somos eléctricos. Nuestras células funcionan porque hay un intercambio entre sodio, potasio y una serie de... Esos intercambios que se producen en el metabolismo celular, esos intercambios están evidentemente alterados por la contaminación electromagnética. Es todo cuestión, como veremos después, si tenemos tiempo, es todo cuestión de tiempo de exposición y de intensidad, pero que perjudican y afectan a los tejidos y a las células es un hecho incontrovertible. Hay un médico que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, el doctor Acuña, que se atrevió incluso a definir todos los posibles cuadros de afectación por la contaminación electromagnética en esto que veis ahí. Él lo relacionó después de muchos estudios con trastornos neurológicos, donde estaba la posibilidad de aumento de irritabilidad, cefalea, astenia, hipotonía, hiperexcitabilidad, somnolencia, alteraciones sensoriales, temblores, trastornos mentales, del humor, del estado de ánimo, quiero decir, del carácter, posibilidad de aparición de depresiones, tendencias autolíticas, comentaba él, no sé hasta qué cierto punto pudo demostrarlo, pero tendencias autolíticas son tendencias suicidas, como todos y todas creo que saben muy bien. Trastornos cardiopulmonares, pues efectivamente afectaban y afectan las ondas electromagnéticas a la frecuencia cardíaca, a la tensión arterial, alteraciones seguramente vasculares. Trastornos reproductivos, parece ser que influía también en la infertilidad de algunas mujeres y algunos hombres, por razones diferentes, como luego podríamos decir seguramente. Disminución de la libido e incluso influencia en el ciclo menstrual. Trastornos dermatológicos, la aparición de dermatitis, tipo alergias, aunque no sean alergias, tipo alérgicas. Trastornos hormonales, como ya os decía antes, debidos a la influencia de la alteración de la secreción de melatonina en el ritmo de nuestro organismo, sustancias secretoras, de hormonas sexuales, etc. Y trastornos inmunológicos y oncológicos, porque hay una relación directa entre la exposición durante un determinado tipo de tiempo y a una determinada intensidad con la aparición o el incremento o la mayor incidencia de trastornos oncológicos, sobre todo de trastornos neurológicos del sistema nervioso central, tumores cerebrales y en algunos casos tumores de algún tipo de glándulas glandulares. Entre ellas puede ser la propia mamaria, cánceres de mama. Hay múltiples investigadores, algunos los ha comentado Vicente ya, yo traigo muchos más, además de los que os voy a poner ahí, que vienen a demostrar y a defender la alta relación de las ondas electromagnéticas con riesgos para la salud. De hecho, hay neurólogos suecos y australianos, y uno de ellos concretamente, Vinny Kulana, que fue premio Nobel, defendía que había que alertar del alto riesgo de aparición de tumores cerebrales, alteraciones cardíacas, reproductivas y neurológicas, solicitando, este hombre es australiano, el neurólogo solicitando a la industria de la telefonía que reduzca las radiaciones, afirmando que esa contaminación es más peligrosa que el tabaco. Cuando algunos técnicos intentan desmontar la hipótesis de que la... ¿Estáis oyendo? Claro que me he acercado, me he dado tremendo. Sí. ¿Estabais oyendo? Pero como que no me estabais oyendo, yo os estaba dormidos. Bien, cuando algunos intentan desmontar nuestra duda respecto, o nuestra convicción de que las ondas electromagnéticas son dañinas o potencialmente para la salud, suelen agarrarse a un argumento tan peregrino como el de que si las ondas fueran negativas o fueran malas, yo ya tendría un tumor de tal.
y nadie apela a cómo las organizaciones sanitarias internacionales y las autoridades sanitarias dictan y determinan la potencialidad cancerígena de determinados elementos y factores cuando no todo el mundo que está expuesto a ellos lo padece. Quiero decir, el tabaco es cancerígeno, yo creo que nadie lo va a dudar, y en cambio no todos los que fumamos, lo reconozco yo también, no todos los que fumamos tenemos cáncer, o al menos lo tenemos hasta ahora. Las carnes rojas, ¿qué ha pasado con las carnes rojas? O sea, el tema de las carnes rojas tiene muchísimo menos peso argumental científico que pueda tener esto. Y en cambio ha sido aireado de una forma sospechosa porque realmente detrás de ahí hay intereses. No sé cuáles, pero los habrá. Y en cambio los intereses que hay en contra de determinar el perjuicio en la salud de las ondas electromagnéticas están del lado de la inocencia de las ondas electromagnéticas. Es decir, son las grandes empresas, que son grandes multinacionales y muy potentes económicamente, las que están impidiendo que determinadas noticias se divulguen porque podrían ser alarmistas y matarían la gallina de los huevos de oro, porque en definitiva podrían impedir en peligro su rentabilidad económica. El peligro de las ondas electromagnéticas es innegable. No hay ningún científico que se atreva a decir que las ondas electromagnéticas y la contaminación electromagnética es inocua para la salud. La mayoría lo más que hace es callarse y decir, me lo imagino pero está sin demostrar. Me lo imagino pero está sin demostrar. La duda de los científicos siempre está, de los médicos clínicos o de los investigadores, la duda de los más, digamos, resistentes a creer en esto, la duda está en establecer el tiempo, la intensidad y la frecuencia de exposición. Pero nadie niega la posibilidad o la evidencia de que las ondas electromagnéticas impactan en los seres vivos, y entre ellos, lógicamente, en el ser humano. Aparece el informe de Bioniative. El informe Bioniative es un informe que es un metaanálisis. El metaanálisis llamamos en biología y en medicina y en investigación y en ciencias, llamamos a aquellos estudios estadísticos, aquellos estudios que hacen una compilación o una recompilación estadística de los múltiples estudios que van saliendo sobre el mismo tema en todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, recogen todos los estudios que hay, más o menos en todo el mundo, que se están publicando y tal, los procesan estadísticamente y sacan sus consecuencias y sus conclusiones. Entonces, desde el punto de vista de las ondas electromagnéticas, es muy importante el informe Bioniative que existe, se está editando y se está publicando desde el 2007 y ya vamos por el 2014, y como veis, el informe Bioniative dice cosas tan contundentes como que existe un patrón coherente de mayor riesgo de glioma, que es un tumor cerebral, y neuroma acústico, como decía un japonés. Yo conocí a un otorrino japonés que observó cómo veía unos tumores en el conducto auditivo y en la parte del cerebro que da conducto auditivo en la zona diestra, salvo algunos que lo tenían en el lado izquierdo y coincidía que eran zurdos. Es decir, que hablaban por el móvil con la mano. La evidencia epidemiológica muestra que estas radiofrecuencias deben clasificarse como carcinógeno humano conocido, dice el informe Bioniative. Pero es que además, este informe dice que los límites actuales de seguridad, que los marcan una serie de técnicos, ingenieros, pero que no son clínicos, ni médicos ninguno de ellos, ni neurólogos, ni nada, esos límites actuales de seguridad no son en ningún caso adecuados para entender que se protege la salud pública. Los estudios informan que las radiaciones de baja frecuencia causan, en un 90% de los estudios, efectos sobre el sistema nervioso. Ahí lo dan, de 5 estudios, el 90% de ellos hablan en favor de que hay efectos sobre el sistema nervioso. Efectos genéticos sobre el ADN, hay 65%, es decir, 74 estudios de 114 estudios estudiados, para la redundancia, confirman que las ondas electromagnéticas tienen efectos sobre el ADN genético. Y claro, lógicamente luego acaba diciendo que los dispositivos inalámbricos, como por ejemplo puedan ser los teléfonos inalámbricos, sobre todo la base, los teléfonos móviles, las tabletas, etcétera, pueden socavar la resistencia por estrés biológico del sistema nervioso y de los seres humanos. Desde luego, alguno de ellos, concretamente un militar norteamericano que se ha soltado la melena hace poco,
cuando ha dejado de ser, ahora ya está en la reserva, es cuando pueden hablar, ¿no? Al principio no. Al parecer era un militar que era experto en armas, ¿cómo le llaman? No, bioquímicas, no, armas electromagnéticas. Hay cosas muy raras por ahí, no nos enteramos de la misma media. Y este hombre ha dicho recientemente que esas personas o esos políticos o esas autoridades que consientan que haya ambientes wifi en las escuelas, habría que condenarles a muerte. No creo en la pena de muerte, no defiendo la pena de muerte, pero quiero decir, y lo decía un hombre cuyo cargo y responsabilidad era el manejo de armas electromagnéticas, no sé si en los últimos conflictos armados por parte del ejército norteamericano. Avales de investigación hay multitud, como decía Vicente antes, no os los voy a leer, ahí hay un montón de referencias de científicos, de convenciones, de asociaciones, de servicios sanitarios, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha suspendido las oposiciones, ¿no? Pues también emitió una sentencia en contra de un problema que hubo precisamente en el que se reclamaba daños y perjuicios a una empresa por ondas electromagnéticas, y el propio Parlamento Europeo, que como todos sabéis y todas sabéis, pinta muy poco, porque aquí la que pinta es la Unión Europea, la Comisión Europea, ¿no? La Comisión la que pinta, el Parlamento al parecer pinta poco. El propio Parlamento Europeo ha recomendado que se tenga mucha precaución con los ambientes wifi en aquellos espacios protegidos, como deberían de ser escuelas, hospitales, residencias de la tercera edad, parques públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dice el Parlamento Europeo, y lo dijo el Parlamento Europeo hace años. Entonces, el tema es no de que en esta asociación se componga, ya estoy terminando porque me estáis mirando mal, no que esta asociación se componga de zumbaos cavernícolas que queremos que no existan los teléfonos móviles y estas cosas, sino que de alguna manera transmitir a la sociedad la preocupación que debe tener respecto a este tema, es decir, sensibilizar a la sociedad por un lado y por otro lado influir en las decisiones de los políticos para que estos se tomen en serio la necesidad de regular más los espacios electromagnéticos y no justamente lo contrario que se ha hecho con la nueva ley de telecomunicaciones, que presta todo el poder a las compañías de telefonía móvil, sino que sean las autoridades políticas, municipales, gubernativas, de comunidades autónomas, etcétera, las que de alguna manera se preocupen de regular algo que afecta a la salud de sus conciudadanos. La solución puede ser legal. ¿Por qué? Porque de alguna manera se les podría demandar por inconstitucionalidad en la medida en la que no velan por los intereses de la salud pública. Esa es la solución que pongo en esta transparencia en el primer lugar, solución legal. Otra es la solución social, es decir, que después de un proceso de concienciación y de convicción por parte de la sociedad, realmente sea la propia sociedad la que, por medio de su movilización social, obligue a las autoridades a tomar decisiones concretas. En esto hay que remitirse al derecho. Supongo que aquí habrá licenciados en Derecho que saben mucho más que yo, pero la ley no la escribe un juez ni la escribe un parlamento, la ley la escribe el delincuente. Es el delincuente el que desde el principio define lo que es delincuente, por lo tanto las autoridades judiciales van detrás y tal. Bien, pues aquí pasa lo mismo, es la movilización social la que tiene que hacer que las autoridades políticas se pringuen y empiecen a reconsiderar la postura que hasta ahora era muy laxa, muy permisiva. Y luego está la dedicación científica, que es la que debería de permitir que este problema de salud pública se tomase en serio y se destinasen suficientes recursos para investigar, y sobre todo para investigar de forma independiente, sin estar condicionado por conflictos de intereses con las empresas de telefonía. Y nada más, yo podría contaros muchas más cosas, pero se está haciendo muy tarde y sería bueno y conveniente que... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mis compañeros han aquí hoy expuesto un problema que es un peligro silencioso. Y lo han expuesto desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista
físico y un punto de vista médico, cuestionando aspectos relacionados con la salud del ser humano. Dentro de este problema que ellos han expuesto, hay otro también peligro silencioso que acompaña a estas ondas electromagnéticas y que de alguna manera también, digamos, impregnan nuestra vida. Quizás no desde un aspecto físico o orgánico o biológico, pero sí de un aspecto social, que también me parece que conlleva una serie de peligros. Yo he titulado esta parte mía "Las nuevas tecnologías de la comunicación y su influencia en nuestra salud", y quería basarlo fundamentalmente en lo que conlleva esta utilización de las nuevas tecnologías, en lo que es ya una salud no ya solamente orgánica, sino una salud psicológica e incluso una salud social, en lo que se refiere a los procesos de comunicación. Y quería primero contextualizar lo que yo os pienso comentar hoy o comunicar hoy con lo que es el propio proceso de comunicación. Hoy en día estamos muy acostumbrados, desgraciadamente cada vez más, a ser esclavos de las nuevas tecnologías, esclavos del teléfono móvil, esclavos de los ordenadores, generando a veces no solo un uso, que lógicamente las nuevas tecnologías han supuesto un avance para la sociedad y deberían de suponer un avance para los procesos de comunicación del ser humano. El gran problema es que a veces después del uso viene el abuso o el mal uso de las tecnologías. Y es donde yo aquí quería, como os decía, exponer mis reflexiones respecto a esto, que, como decía, acompañan como peligro también invisible a la utilización de manera abusiva de las nuevas tecnologías en lo que es la comunicación del ser humano. Pone ahí la vieja comunicación, recordando al pasado. Pues sí, porque hoy día la comunicación, desgraciadamente, como os decía, se está basando mucho o demasiado en determinadas tecnologías que nos aíslan, curiosamente, aunque no están para eso, de lo que es el otro, los que estáis aquí y los que estamos aquí, los que estamos todos juntos. La comunicación no solamente es un acto de tener un aparato electrónico muy novedoso, que podamos utilizar determinadas aplicaciones que todos conoceréis, como se llama el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, sino que la comunicación es algo más. La comunicación no es simplemente un acto por el cual yo os lanzo una frase y ahí vosotros permanecéis inmóviles, meditabundos, a lo mejor hasta dormidos, en base a la disertación que yo os doy. La comunicación es un proceso continuo, donde vuestras respuestas, en base al mensaje que se envía, son importantes para lo que es la comunicación. Entendiendo o comparando, la comunicación no es un punto, sino es una línea continua de efectos en el ser humano cuando se comunica con los demás. Los elementos de ese proceso no solamente son un teléfono móvil, como estamos acostumbrados, no solamente es ese mensajito a través del WhatsApp, que no conlleva prácticamente nada, excepto un elemento de ida, pero no de vuelta. Ese elemento de ida se contrapone a lo que es el proceso de comunicación. El proceso de comunicación requiere un emisor, una persona, un ser humano, que emita un mensaje. Necesita lógicamente un receptor. Si no estuvieseis aquí vosotros, desde luego mi aburrimiento, yo no sé si el vuestro en estos momentos, sería supido. Necesita también un mensaje, el cual tiene una serie de características. Puede ser un mensaje muy técnico, puede ser un mensaje muy científico, puede ser un mensaje chistoso, gracioso, somnífero. Necesita también un tipo de canal. Aquí estamos utilizando uno, que parece que funciona, con un tipo de lenguaje, estoy hablando en castellano, que es una de las lenguas del Estado, con un código concreto y con un contexto. Estamos en un instituto, en un sitio donde se forma para que el ser humano adquiera conocimiento. Por cierto, con el conocimiento se llega a la verdadera libertad.
Lo otro, a lo mejor, es un simple mensaje de WhatsApp. En la comunicación hay dos tipos de comunicación, lo que es la verbal, que puede ser oral o escrita, lo que estoy haciendo yo en estos momentos, o incluso si estuviese leyendo algún escrito, y la no verbal. La no verbal es la que acompaña, a través de gestos, a través del lenguaje corporal, a través de nuestra figura, a través del tipo de idioma que yo estoy utilizando, y que son fundamentales en el proceso de comunicación, cosa que con las nuevas tecnologías no se manifiesta. Lo recuerdo simplemente que muchas veces los mensajes que utilizamos a través de aplicaciones como puede ser el WhatsApp y demás son mensajes demasiado simples que no denotan ni siquiera otros aspectos relacionados con la comunicación. Los canales de lo no verbal, pues fijaros, la mirada, la sonrisa, la postura en la cual utilizamos o lanzamos un mensaje, la orientación, la distancia. Aquí tenemos una distancia quizás demasiado grande. A mí me gustaría estar más bien ahí abajo porque no utilizaría elementos electrónicos. Mi voz se podría escuchar perfectamente y estaríamos más cerca en ese proceso de comunicación. Los gestos, la apariencia personal, como mi vestido, podría ir vestido de un payaso y probablemente a lo mejor sería más graciosa, más jocosa, más divertida esta charla. Pero bueno, determinados convencionalismos sociales a veces nos indican el tipo de vestimenta, el tipo de apariencia que tenemos o que utilizamos. Incluso otros aspectos de los canales no verbales, que lógicamente las nuevas tecnologías todavía no recogen, como puede ser el olor, el sabor, e incluso aspectos de lo que se llama paralingüística, el volumen de voz, la entonación, el timbre, la fluidez verbal, la velocidad de la exposición, la claridad, el tiempo de habla, que a veces nos pasamos, e incluso el acento, que podría ser otro tipo de acentos que confluyen en estos momentos en nuestro país, que enriquecen el proceso de comunicación. No es lo mismo que nos hable un catalán, con un mensaje, con su acento característico, un gallego, cuales yo formo parte, por cierto, aunque ya estoy adaptado y adoptado por esta provincia desde hace muchos años, que, repito, influyen de manera importante en el proceso de comunicación. Os decía antes que la comunicación eficaz, la comunicación que realmente tiene una eficacia en el proceso de comunicación entre los seres humanos, requiere de las emociones. Cuestión que tampoco reflejan hoy día las nuevas aplicaciones utilizadas por las nuevas tecnologías como el teléfono móvil, ordenadores, tablets, etcétera, etcétera. Las emociones básicas en el proceso de la comunicación, simplemente para recordarlo, pueden ser la alegría, la cólera, la tristeza, el amor, la maldad, la vergüenza, la sorpresa, el miedo, el desprecio, aspectos que muchas veces cuando utilizamos determinadas aplicaciones no se reflejan en ese tipo de medios. El contacto visual. Nuestro interlocutor en cualquier tipo de aplicación que utilicemos no lo vemos. Puede estar riéndose de nosotros cuando estamos diciendo una cosa muy seria. Oye, que se ha muerto mi cuñada o se ha muerto mi suegra. Lo puedo estar diciendo con un sentimiento emocional de cierta tristeza y mi interlocutor puede estar riéndose o escojonándose, perdonad la expresión, de ese tipo de mensajes. El oír y el escuchar tienen también una diferenciación. Normalmente, con las nuevas tecnologías, podríamos decir que prácticamente oímos o vemos un mensaje, pero no lo escuchamos, porque le faltan precisamente las emociones. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, escuchar es entender, es comprender, o dar sentido a lo que se está oyendo, a lo que yo os puedo estar diciendo, sea más o menos aburrido, gracioso, simpático, triste, etcétera, etcétera. La importancia de la escucha activa requiere determinados elementos, como es una disposición psicológica, de querer estar en un sitio donde nos van a contar algo que aparentemente nos interesa. Es prepararse interiormente para escuchar. Habéis venido aquí porque se supone que tenéis interés en el tema del peligro de las ondas electromagnéticas para nuestra salud.
Si a lo mejor aquí estuviésemos hablando sobre la ética en los primates, a lo mejor no teníamos los mismos interlocutores que tenemos aquí. Sí, la ética en los primates existe, aunque algunos se sonríen, y probablemente sea la base de nuestra propia ética. No son precisamente los valores religiosos o otro tipo de valores adquiridos por la civilización. Observar al otro, como yo os estoy haciendo a vosotros, porque sois un público extenso y no puedo fijar mi atención, mi mirada en todos y cada uno de vosotros lo intentáis conmigo. Incluso observar al otro emocionalmente, que eso es una capacidad de la escucha activa. Ver cuál puede ser la disposición que tenéis vosotros ante mis palabras, ante los mensajes que os estoy transmitiendo. Como os decía antes, son mensajes para dormir, son mensajes para asustar, son mensajes para reírse, para escojonarse, como decíamos antes, o pueden ser mensajes interesantes. El interpretarlo y expresarlo con comunicación no verbal, como estoy haciendo yo ahora, es importante desde el punto de vista de la comunicación y la importancia de las emociones en la misma. Las nuevas tecnologías y su uso, efectos físicos, de momento no voy a hablar de enfermedades ni patologías, efectos físicos y psicológicos. Bueno, algunos efectos físicos ya lo han reflejado mis compañeros, en este caso Alberto, desde el punto de vista médico. Yo voy a hablar de otros efectos físicos, así simplemente, en lo que es a veces el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Problemas físicos derivados, por ejemplo, por el uso del móvil y ordenador. Problemas oculares, que ya están ahí en el mercado, dentro de las patologías orgánicas, como puede ser la fatiga ocular, el ojo seco, la miopía en niños, por la utilización de determinados elementos tecnológicos, el dolor postural, espalda y cuello en base a esta utilización que a veces hacemos o esta otra, en el eje cuello-hombro-brazo-mano, el síndrome del túnel carpiano en muñeca, en base a lo que hacemos a veces con el ordenador a determinadas posturas, la sobrecarga cervical en el cuello en función de también determinadas posturas, la tendinitis en el pulgar. En la anterior charla que tuve la suerte de intervenir, hablaba que probablemente nos estemos configurando lo que yo llamo la generación del pulgarcito o de los pulgarcitos. Algunos os sonará de la anterior charla. Me refiero a esos que están todo el día así, todo el día así, la generación del pulgarcito, ¿no? Van a dejar de lado algo tan maravilloso y que tiene vida propia, si se la damos, como puede ser el bolígrafo o el lápiz, que lógicamente no está acorde con los nuevos procesos tecnológicos. Y después otros efectos físicos. El insomnio, ya lo reflejaba antes Alberto, por la disminución de producción de melatonina, y los problemas de infertilidad en el varón, e incluso también reflejaba Alberto otro tipo de aspectos como puede ser la falta o la disminución de la libido, lo que puede ser la falta de deseo sexual. Esos son efectos físicos, claros y evidentes. Después hay otra serie de efectos, no estoy hablando todavía de enfermedades, otros efectos psicológicos. Y empiezo ahí con el acoso escolar, porque me parece que la infancia, dado su carácter de dependencia del mundo adulto, dado su carácter de debilidad de un cuerpo y una mente en formación, debe de tener un aspecto importante. El acoso escolar que hoy, digamos, se produce, muchas veces hoy día se está produciendo gracias o con las nuevas tecnologías, con los teléfonos móviles, donde vemos que muchos adolescentes están siendo acosados por otros adolescentes en ese medio escolar y académico a través de la telefonía móvil. Por cierto, ese acoso escolar no solamente se da, repito, en los adolescentes o incluso en infantes, sino que también ese acoso móvil también se está produciendo en el mundo adulto a través de determinadas nuevas tecnologías o aplicaciones como las que reflejaba antes. Otro efecto psicológico que tiene, el aislamiento social. El aislamiento social. Antes era maravilloso ir por la calle, pasear, interaccionar con otras personas, aunque no nos comunicásemos de manera verbal con ellas. Y es curioso ver en muchas de nuestras ciudades y en nuestras calles cómo las personas ni siquiera ya nos cruzamos la mirada,
muchas personas lo que van es viendo a ver qué mensajes he recibido, y eso, por cierto, también puede tener efectos físicos respecto a choques o caídas, que no las he mencionado ahí. Ese aislamiento social que puede producir el uso de las nuevas tecnologías está llevando a que hoy nos encontramos muchas veces en la clínica con patologías ya después derivadas de ese aislamiento social de adolescentes, como llamo yo, tardíos, de 18 o 19 años, que no salen prácticamente de casa. Están todo el puñetero día, toda la puñetera tarde y a veces incluso toda la puñetera noche con el dichoso ordenador, comunicándose. Yo me pregunto con quién, cómo y de qué manera. Genera una dependencia emocional. Hombre, vamos a ver. Si yo en Facebook, y lo decía el otro día, una red social, tengo solamente 8 amigos, desde luego, o 2 amigos, desde luego, me parece que me puedo encontrar muy solo. Entonces vamos a tener muchos amigos, esos amigos, como digo yo, invisibles o desconocidos, donde nos dan a me gusta y creemos que con ello ya estamos acompañados. Genera, repito, una dependencia emocional que puede ser muy dificultosa y muy perjudicial para nuestro futuro emocional como adultos. Produce déficits de habilidades sociales, y no solamente en el proceso comunicativo que os decía antes, del lápiz y el bolígrafo, en comparación a los pulgarcitos de hoy día, sino déficit de habilidades sociales porque en el proceso de comunicación no establecemos emociones. Simplemente lanzamos mensajes a través de una aplicación, a través de un teléfono móvil que está dominado por ondas electromagnéticas a través del wifi que generan, repito, determinadas déficits o habilidades sociales que luego no se desarrollan. Decía que a veces vemos a los adultos por las calles con nuestros teléfonos móviles. Ahora ya empezamos a ver a nuestros hijos o a nuestros nietos de 7, 8, 5 y 6 años, cada uno con su teléfono móvil. Eso sí, a lo mejor no saben hablar ni presentarse el amiguito de clase o el amiguito de la calle, porque, por cierto, los niños también han abandonado las calles, ¿no? Por ese miedo irracional que a veces nos acompaña a los adultos en temas de seguridad que últimamente, desgraciadamente, están bastante en boga o en moda, ¿no? Inseguridad, lógicamente, a través de una nueva tecnología como es el teléfono móvil o el ordenador, yo me puedo sentir más seguro en el proceso de comunicación. Puedo estar hablando con 50.000 personas a la vez. Eso sí, la inseguridad que me genera la utilización de ese tipo de tecnologías después me impide presentarme a un amigo, a una amiga, a un conocido o a una conocida. La apatía, pues sí, porque en un momento determinado el efecto motivador, reforzador de las nuevas tecnologías dice, punto, se acabó. Y entonces, ¿cuál es mi nuevo momento o término o concepto de ilusión? Ninguno, la apatía. La soledad, el aislamiento social, van, digamos, parejos. Las nuevas tecnologías, digamos, son, yo las denomino prácticas onanistas o de masturbación solitaria. Puede parecer fuerte, pero en parte es verdad. En la comunicación, por lo menos, necesitamos a 2 personas. Con las nuevas tecnologías no necesitamos a nadie, necesitamos nuestra mano. Por eso hablo yo de prácticas onanistas. El fracaso escolar, bueno, pues es otra de las consecuencias de la utilización por parte de los escolares de las nuevas tecnologías. Nos reducimos nuestro proceso de comunicación y de ocio a las nuevas tecnologías, no solo el teléfono móvil, no solamente la tablet, no solamente el ordenador, sino también los juegos, la PlayStation, etcétera, etcétera, que contribuyen también a la soledad y al aislamiento social. Y cuando no nos salen las cosas a través de las nuevas tecnologías, ¿con qué nos encontramos? Con agresividad. La agresividad que a veces enfrenta a esos menores con el mundo adulto que no sabe responder a las verdaderas necesidades del menor. Después sí que aparecen enfermedades relacionadas con las nuevas tecnologías y ese mal uso o abuso de las mismas, como puede ser la depresión. Es que no tengo ningún amigo en Facebook.
En mi aplicación de WhatsApp ni Dios me manda un mensaje. En Twitter no soy trending topic ni de coña. Es más, no me lee ni mi propia madre, que en el cielo estoy. Ansiedad. Me pongo nervioso si no me contestan inmediatamente a ese mensaje. Vosotros me estáis contestando, algunos con sonrisas, algunos supongo con cansancio, otros con sueño, otros con cierta atención. Con las nuevas tecnologías, si no me contestáis rápidamente a través del WhatsApp, del Telegram o del Facebook, mi ansiedad va a un aumento. Y eso me genera determinados trastornos mentales, no solamente en ese proceso de comunicación, sino en mi vida cotidiana. Trastornos compulsivos, bueno, pues muy fácil, ¿no? Lo de rápidamente con la aceleración del pulgar, vamos rápidamente a mandar el mensaje. Esperad que me está sonando ya el teléfono móvil, voy a... Ah, no me sonaba, era una falsa alarma, una vibración imaginaria. Trastornos compulsivos, no es normal. Trastornos obsesivos, ¿dónde he dejado el móvil? Ya parece que no puedo vivir sin el móvil, ¿eh? Voy a coger el móvil y tocarlo aquí, no vaya a ser que suene, no me oiga. Trastornos obsesivos. Y determinadas fobias, determinados miedos. Yo no puedo salir a la calle sin el móvil. ¿Y si me llaman? ¿Y si me mandan un mensaje? ¿Y si mi grupo de WhatsApp, de amigos de la infancia, hoy quieren ponerse en contacto conmigo y yo por la calle, yo sin el WhatsApp o sin el móvil? Pues no puede ser. Yo no puedo salir de casa sin el móvil. Incluso... algunos dicen que no son precisamente nuevas enfermedades mentales, pero sí que son sintomatologías que están por ahí y que nos aparecen, y algunas las voy a simplemente a nombrar. El síndrome de la llamada imaginaria. Vamos a ver. ¿Quién en un momento determinado, llevando el móvil aquí en el pantalón o en la chaqueta, no ha creído que vibra? Yo varias veces. No nos está llamando nada. Pero ya tenemos un síndrome de que no es una vibración, es mi corazón. La nomofobia viene de un término que son de 3 palabras, nomofobia, que describe esa angustia que yo os comentaba antes por no tener acceso al móvil, al celular, como dicen los latinoamericanos. El febermareo, otra síndrome, yo no creo que sean enfermedades, pero hace referencia a un cierto mareo que sienten algunas veces los usuarios de las nuevas ya tecnologías de última generación, estas cámaras de realidad virtual, donde poco a poco irán sustituyendo los maravillosos viajes de placer que podremos hacer desde el salón de nuestra casa visitando paraísos imaginarios, donde estaremos en Latinoamérica, en América Central, América del Norte, África, Oceanía, sin movernos de nuestro salón. Os puedo asegurar que dentro de unos años habrá ese tipo de aparatejos en nuestras casas. Hoy hay algunas máquinas como la Play que ya incluso tienen ese tipo de dispositivos. Vamos mal de tiempo, dicen aquí, perfectamente. Y otro tipo de síndromes que en estos momentos están ahí apareciendo. Bueno, pues sí, pues ya acabamos. Yo hoy quería finalizar con 3 aspectos. Uno de Noam Chomsky, que es un escritor, un lingüista, que habla fundamentalmente de que detrás de todo tipo de tecnologías hay un sistema que también nos quiere manipular a través de este tipo de tecnologías. Somos más dóciles con ellas. De entrada no necesitamos juntarnos. A través del WhatsApp podemos hacer cualquier revolución, cualquier cambio social, eso sí, desde casa, sin movernos, con lo cual estamos perfectamente controlados. Querría también hacer o poneros aquí otra frase de un autor español, Francisco de Quevedo, por todos conocidos, que decía aquello de que el árbol de la vida es la comunicación con los amigos, el fruto, el descanso y la confianza en ellos. Y quería finalizar con unas palabras de Marcel Marceau. Marcel Marceau era un mimo de la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, que decía algo así como que el hombre moderno, de todas las épocas, ahora estamos también en otra modernidad, se rodea de infinitas posibilidades de comunicación, y lo vemos hoy con las nuevas tecnologías,
y paradójicamente es lo que siempre le falta. Curiosamente, pese a todos esos artilugios, a las consecuencias para nuestra salud, cada vez tenemos más déficit en la comunicación interpersonal. Os animo, como decía en el principio de esta charla, a que dejemos los móviles de vez en cuando en casa, nos atrevamos a salir a la calle sin ellos y nos atrevamos a dirigirnos a nuestros iguales sin necesidad de aplicaciones, sino con el lenguaje verbal y no verbal. Muchas gracias. Esto es un teléfono inalámbrico de los que normalmente se tienen en casa. Entonces, esto es lo que está emitiendo en las 24 horas del día, constantemente. Además, esto tiene un alcance de 100, 200 metros, atraviesa paredes como si no existieran. Realmente a mí lo que me afectó sobre todo fue este cacharro, porque yo estaba hablando de 2 horas diarias durante 7 u 8 años, constantemente. Hay otro modelo que es caro, que se llama Eco, pero como es caro y como no hay ninguna información al respecto, pues normalmente uno compra el barato porque piensa que es lo mismo. Entonces, este es el gran problema de las ondas electromagnéticas, y lo mismo pasa con el wifi. Lo que pasa es que emite menos, y con las antenas que emiten más. Entonces, bueno, ahora se abre un turno de preguntas. El que quiera preguntar alguna cosa, pues... Sí. Entonces, este teléfono hay que tenerlo muy alejado. Este es el inalámbrico. Sí, el inalámbrico es ideal tenerlo a 1 kilómetro aproximadamente. Bueno, aproximadamente, sin exagerar. La base es que es igual, porque es que la base emite y el teléfono también emite, porque se trata de comunicar los dos. Entonces es de un lado y de otro. Lo ideal, el sitio ideal es el contenedor. Mejor el fijo, ¿verdad? ¿Perdón? Que mejor el fijo. Claro, lógico. Es que es el mismo problema, el inalámbrico es el mismo problema que el wifi. Resulta que ahora están poniendo fibra óptica y bueno, pues se tiene, que te colocan el router, pero con wifi. Y claro, un wifi más potente, porque la fibra óptica transmite más datos y más deprisa. Entonces el wifi tiene que acelerar el proceso. Y con lo fácil que es que un electricista te coloque unos cables, que además es un gasto que es una vez, y ya no hay ningún problema. Además, cualquier información que hagas por el ordenador con wifi, cualquier persona con un aparato de 10 euros te coge toda la información. Es vulnerable totalmente el wifi, como un teléfono inalámbrico. Te puede escuchar cualquiera. Con el fijo es mucho más difícil. Entonces, ventajas ninguna. El inalámbrico, pues... y además estamos jugando, ponemos por una parte la posible comodidad y la otra la enfermedad. Entonces yo creo que la balanza está desproporcionada totalmente. Sí, perdón. Entonces, aunque no sea inalámbrico, el telefonín y la radio encima de la mesita de noche... Pues hombre, ideal para no dormir. Se tienen problemas de sueño. Alberto hablaba de la melatonina. Ese es el gran problema. Como llevar el móvil al lado del corazón. Eso es otra locura. Puede que además, como lleves el wifi puesto,
y aquí en España la potencia de los wifi no tiene sentido, porque por ejemplo en el extranjero, si en un comercio, en un establecimiento, en un restaurante, en un bar, te ponen el wifi para que funcione solo en el local, que el que quiera wifi gratis, que entre y consuma, aquí, en cualquier sitio. Sí, a mayores te diría que luego, por ejemplo, en lo del teléfono fijo, tener el teléfono fijo que tiene su cable, la comodidad de una base de inalámbrico es una cosa absolutamente... Vamos, yo mantengo, no antes de conocerlo a él y ahora después de conocerlo mucho más en casa, pero el problema es, yo estaba pensando antes, yo en el periódico mantenía primero una vieja batalla que era por qué cuando vienen las películas americanas con millones y millones de dólares para publicidad, todos se vuelven locos desde el telediario hasta el último periódico del pueblo a hacerles publicidad gratuita, sacar páginas y páginas, mientras a lo mejor en Astorga o aquí en León hay unos chavales intentando hacer un proyecto al que nadie le hace caso. Pero eso mismo lo estoy viviendo con el teléfono móvil. Yo no tengo teléfono móvil. Jamás he sufrido tanto acoso para que lo coja. Me lo da el director, me lo da la empresa, me lo da Dios bendito, pero dejarme en paz. ¿Pero qué pasa? O sea, jamás me han acosado por tantas cosas, pero a la vez me doy cuenta, por ejemplo, no hace ni 10 días quise llamar por teléfono desde León por la noche, me costó 7 euros, me quedé sin cambio y no lo conseguí en ninguna cabina, no funciona ninguna cabina de la ciudad, no hay ningún teléfono fijo en ningún bar de la ciudad. Es decir, en lo que se hablaba antes, estás permanentemente sometido a no sé qué fuerzas, a no sé qué acosos, al margen de que ya por no extendernos, el teléfono móvil, el correo electrónico y el WhatsApp han acabado con mi profesión, han acabado con ella. O sea, ahora todas las noticias son, te mando un correo electrónico con lo que dijo el alcalde, que no, que yo cuando habla el alcalde sé si es mentira cuando le veo la cara, está mirando para otra parte. Y cuando tú vas a hacer un reportaje, por ejemplo, por no ir más lejos, al padre de Vicente. Yo fui a hacer al padre de Vicente un reportaje porque era el que hacía las sopas de ajo en el día de San Juan. Y me encuentro con un tipo que lo recordaba, de traje, sombrero, tal, no sé qué aquí, y que me empieza a contar historias de Rusia. No escribí nada de las sopas, porque fui a verlo, porque tomé un vino con él y acabamos haciendo un filandón en Cerezales del Condado en el que su hijo acabó tocando la guitarra. El origen de la comunicación, de ir a hablar con la persona que te va a dar una noticia. Ahora, pero nosotros también caemos en el problema de lo más fácil. Te llama no sé quién, es que tengo una cosa aquí en el pueblo, no sé qué, mándame un correo con 4 datos. Eso es una mierda. Es primero lo que él te quiere contar. Y yo una vez hice una prueba y le mandé a todos los medios de comunicación que habíamos inventado en mi pueblo, un avión sin motor y la Virgen, y con unas fotos, y la otra lo metimos por correo y nos lo publicó todo el mundo. Lo mandas por correo electrónico o cualquier asociación. Esta es una asociación seria que no sé qué, pero yo mañana doy de alta en el Gobierno Civil la Asociación para la Defensa de los que caminan por la acera por el lado derecho, y empiezo a mandar correos electrónicos a todo el mundo protestando porque en Ordoño la acera por el lado derecho está más... y acabo publicándolo todo, porque te llega el correo y otra vez y una foto y ya llegará un domingo en el que hay pocas noticias. Parece una broma, pero es la explicación más clara de lo que os contó él, ¿no? Al margen de esa... Ya acabo, lo pongo como anécdota. Una vez fui con Mauricio, el fotógrafo. Estuvimos hablando con una mujer de Balbona del Roblo que vivía sola en el pueblo, 90 y tantos años, y en medio de la conversación ella dijo, contando historias de lobos, de nevadas, de no sé qué, dijo, yo recuerdo que esto fue el día que se me apareció la Virgen, esto me acuerdo que fue aquel día, yo bajaba, se me apareció la Virgen, siguió hablando y tal, y según salimos a la calle, yo le dije a Mauricio, no sé si se le apareció o no, pero esta señora no miente
lo más mínimo de jugadores. Imposible. Ni vende estampas, ni no sé qué tal. Es un mundo. Eso, primero ella no tiene correo electrónico, pero si no, esas historias, eso es muy peligroso. Y a la vez, la parte contraria, eso, yo lo de las bases y el día... Y yo creo más, después de salir tu reportaje, que llamó mucha gente, un hombre me llamó para decirme, te leo lo que dice en mi teléfono móvil para si mañana voy a pedir enfermedad profesional, en la letra pequeñísima, que el teléfono móvil trae un prospecto más grande que las aspirinas de metro, decía, no puedes llevar este aparato a menos de 15 centímetros de tu cuerpo. Con lo cual, como lo llevas en el bolso, si tú tienes un problema eres el responsable, como bien ponía el prospecto que acompaña a todos los teléfonos móviles. Sí. A ver, por favor. Es que yo quiero exponerle que vivo al lado de una antena, lo saben aquí las personas también, a una antena a 22 metros. Tengo mi casa a 22 metros de una antena que emite día-noche y desde hace 5 o 6 años. Está en la avenida Asturias en el número 14. Y no solo conformes con tener una antena, están intentando, ahora no están intentando, han firmado que quieren, porque les proponen otra nueva antena, otra empresa, y vamos a tener 2. Y tenemos un colegio de niños que son las anejas cruzando la acera, cruzando la carretera Asturias. Aquí, ¿qué está pasando? Nadie nos protege de que ahora quieran poner otra nueva antena delante de mi casa. Ya no digo yo de mi casa, yo soy muy mayor y prefiero morir de hambre, pero todos los niños que están en el colegio, a ver, ¿qué podemos hacer para que no se ponga la antena? Yo creo que lo primero no callarse nunca, pero ahora que lo dice usted, yo recuerdo una larguísima batalla de una persona que muchos conoceréis, Concha Casado, que tenía exactamente el mismo problema. Exactamente. Esa mujer ahora está un poco enferma o bastante y ha cejado ya en su actividad, pero es absolutamente inasequible al desaliento, y yo, que tenía muy buena relación con ella, que la tengo, sé la desazón que le produjo esa batalla y sé las ganas que me quedaron de tirar a un concejal por la ventana cuando me vino a decir que las cosas que los viejos, que cuando se hacen viejos les entran estas tontunas y joder, hay que estar a lo que estamos. Pero más allá, por encima del colegio al que iban mis hijos en aquel momento, los 3, pasa un cable, una red de alta tensión. Cuando lo del colegio Quintana de Valladolid, hablamos con los profesores y dijimos, es buen momento para ir al ayuntamiento, exponer esto, decir que como un colegio puede estar debajo de un cable, que este ruido que tú ponías de ahí lo están viendo todas las horas del día, está el cable funciona y tal. Digo, vamos al ayuntamiento, vamos a protestar. A la vez era cuando estaba lo de la línea Sama-Velilla, probablemente la empresa eléctrica podía tener en aquel momento para desviarlo por otro sitio y tal. Lo curioso es que cuando llegamos allí, vamos a hablar al ayuntamiento y nos dice el alcalde que cuando vayamos por allí vayamos a hablar de cosas serias y no de tonterías. Esto es una anécdota de hace... Pero le digo otra cosa, diciéndome usted lo que me cuenta de ahí de la alta tensión. Yo fui hace 5 años ya, o 6, porque estamos así hace mucho tiempo, y fui también al ayuntamiento, que era donde te informaban y podías quejarte de la situación. Y el señor que estaba para informar lo de las antenas me dice, usted está a 20 metros, si usted está a 22 metros, además en un séptimo, la tengo de vecina totalmente, bajo la persiana para no verla. Bueno, pues me dice el señor del ayuntamiento, usted está a 22 metros, pero si estuviera a 20 tendría peligro, pero a 22 no lo tiene. Entonces es una persona, hombre, por el amor de Cristo, así estamos, a muchas personas aquí, un organismo que sabe infinito de cosas. Y podría la mujer para ver si no la pone. Y podría haber... van a recibir 9.000 euros que estamos recibiendo de la de antes, más 9.000 que ofrecen ahora, y han firmado todos que quieren antena, pero porque viven en la casa. Aparte de eso, ha habido 5 profesores con cáncer y niños con leucemias. Y está todo callado. Yo no sé, los periodistas, cómo no hablan del tema. Y luego, ¿quién es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de León para colocar ahora wifi por todas las plazas y todas las calles de León? Y que cuesta 436.000 euros.
cuando no pagan ni las nóminas. O sea, ¿quién es la de cultura? La Margarita Torres, que ha escrito un libro. Y ahora quiere colocar el wifi en todas las calles. Eso correspondería a la... Si fuera tanta verdad lo del grial como lo de las ondas electromagnéticas. Pero correspondería a la concejala de Medio Ambiente. Yo no entiendo nada. ¿Hay alguna forma de evitar las viviendas de las ondas electromagnéticas? ¿Hay alguna forma de evitar las viviendas? Sí, es lo que yo tengo hecho en mi casa. Yo en mi casa tengo enfrente una antena. Tengo una antena, entonces el frente que da la antena lo tengo una especie de blindado. Tengo tela metálica, como es la que traigo. Yo uso sombrero, no por chulería. Bueno, mi padre traía sombrero, entonces... Sí, pero lo mío vino por, no sé, por enfermedad o algo así. Es como lo de... Perdón, creo que nos hemos juntado. Eso de que los semejantes se atraen, creo que es verdad. Porque creo que debemos ser los únicos que no tenemos teléfono móvil, tú y yo. La verdad es que es raro, ¿eh? Tengo toda la casa blindada con tela metálica, con visillos de una tela especial, con cortinas especiales que llevan hilos de cobre y de plata. Entonces eso no deja pasar las ondas. Es la famosa jaula Faraday, porque la onda no es algo físico, entonces llega y no pasa. Entonces es la forma que sigo subsistiendo. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Qué empresas se dedican a eso? ¿Cómo? ¿Qué empresas se dedican a eso? Mira, eso yo hace 12 años que... Eso... ¿Me permites un segundo? Digo, hace 12 años que tengo la casa con ese problema y entonces 12 o 14 años ya que tengo... Si quieres luego, hablas conmigo y te digo las direcciones que hay. Hay muchos materiales, desde pinturas, hay papeles que no los distingues de un papel de decorar, hay muchos materiales aislantes. Lo que hacen es, pues como la malla, antes se ponía de esa malla de los gallineros, de esa malla fina, porque la onda es física y traspasa. Entonces el metal no le deja traspasar. Pero también te digo que hay papeles, hay infinidad de papeles, hay cortinas como tenemos puestas, hay muchas cosas para evitar. Es lo único que se puede hacer, porque, no sé, administrativamente nadie hace nada, entonces solo cabe la defensa personal contra esto, porque nadie se da por... si vives cerca de una antena, pues... Sí, pero ahí tienes la defensa en tu casa, pero por la calle, ¿cómo te... Por la calle no puedes, no puedes. No sé si hay alguna, estos comentarios que quiere hacer la concejala, ¿hay alguna medida en marcha o qué podemos hacer para frenar o parar esta propuesta? No sé si ya hay algún colectivo, hay alguna medida. En León no se mueve nadie. 4. La asociación nuestra Entonces... ha enviado a los partidos políticos que concurrieron en las elecciones municipales, envió un documento sugiriéndoles que incluyeran este tipo de reivindicaciones en los programas políticos que iban en teoría a cumplir, si es que acaso eran las elecciones. En ese documento, en esas reivindicaciones, iba la de intentar derogar la ley de telecomunicaciones, que es una auténtica bomba, porque ahora mismo el ciudadano y la ciudadana estamos totalmente desprovistos de ningún derecho y nos pueden poner una antena en cualquier sitio, en nuestro balcón, en nuestra terraza, sin pedir autorización y sin comunicarnos. Pero no solo a nosotros, sino que los propios ayuntamientos ya han perdido cualquier tipo de capacidad de control. Con la nueva ley de telecomunicaciones pueden poner antenas y ya no tienen que rendir cuentas ni al propio ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento ahora mismo el registro que tiene de antenas es un registro anticuado de antes de entrar en vigor la nueva ley de telecomunicaciones, y ahora mismo ni siquiera las actualizaciones que hacen
las compañías de telecomunicaciones de convertir unas antenas en otras, de otra potencia y tal, ni siquiera esos cambios se los comunican a los ayuntamientos porque no tienen obligación. Porque lo hacen todo así. Es decir, el tema de la presión social, yo no estoy tan de acuerdo que la lucha sea solo individual. La protección, bien, hay un aspecto individual que tienes que asumir, pero la movilización social y política es la que tiene que hacer que se modifiquen las normas legislativas, estas que con ellas en vigor no podemos hacer nada. ¿Sabemos qué respuesta hay de los partidos políticos? ¿Hay partidos políticos que hayan puesto en sus programas la derogación de la ley de telecomunicaciones? Que yo sepa, sí, dos. Los verdes, sí, seguro, además. Los verdes, desde hace muchos años el Parlamento Europeo lo han trabajado de eso. Que yo sepa, sí. En cualquier caso, yo quería decir una cosa. Cuando hay una necesidad, aunque sea de una sola persona, hay un problema social. Ese problema social necesita una respuesta social, no una respuesta individual. Muchas veces el sistema, y cuando hablo del sistema, hablo de los que gobiernan esta sociedad, los que a veces nos abocan en este tipo de situaciones, pretenden que sean los ciudadanos individualmente los que solucionen los problemas generados por otros. Yo creo que, al margen de protecciones individuales, yo creo que tiene que ser el conjunto de los ciudadanos en general, asociándose, protestando, llevando esa queja social del problema de muchos a las instituciones, a los partidos políticos, para que tomen conciencia y efectivamente cambien y transformen la sociedad para beneficio de los ciudadanos y la salud de los mismos. Porque, repito, el sistema normalmente, y antes lo hablaba con el tema de la comunicación, le interesa el aislamiento, le interesa la soledad, le interesan las respuestas individuales, porque así no hay problema. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero, antes de buscar seguridad individual o personal, es exponerlo colectivamente. Entonces, un poco con el problema del acoso, el acoso laboral, el acoso escolar. Lo primero que se dice cuando hay acoso es publicítalo, dilo, manifiéstalo, hazlo partícipe a los demás, porque es la primera medida para salir de ese acoso, para salir de ese aislamiento que pretende a veces determinados sistemas, vamos a decirlo así, o determinados intereses más que sistemas, porque siempre hay intereses económicos por detrás. Esto no viene de ninguna fundación benéfica, esto viene de intereses de compañías de telecomunicaciones que tienen unos intereses económicos muy claros y que le importa la salud de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos un pito. Entonces, la respuesta no puede ser individual, la respuesta tiene que ser colectiva, porque es un problema de los ciudadanos, no de un ciudadano. Pero no está existiendo esa respuesta colectiva. Aquí venimos unos pocos años a informarnos. Cuando está León lleno de ondas electromagnéticas. Ese es el problema. Ese es el problema de la respuesta colectiva. Él daba una clave. A ellos les va muy bien este sistema del correo electrónico. Te cuentan lo que quieren y ya está. Y el sistema de no contestar, de hablar por una tele, de no sé qué, a ellos les va muy bien. Sin embargo, el detonante siempre es algo. Por ejemplo, las vidas son todas iguales, en teoría. Pero ¿os habéis dado cuenta cómo se suben a determinados carros, solo a determinados carros? Por ejemplo, la niña, y con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, con la lucha que hay y a la que colaboré y en la que sigo colaborando, una médula para Valeria. Es una niña y unos abuelos que se mueven mucho, no sé qué. Yo he tenido problemas porque yo no he reflejado en las informaciones ciertos colectivos políticos que llamaban para decir nosotros también estamos con eso. No, vosotros sois los que lo teníais que haber solucionado antes de llegar a que lo solucionen los abuelos. ¿Qué cuento es este? ¿Qué película es? Entonces, ese problema de que se vean ante esa realidad la movilización colectiva, lo que decía Alberto, sí, la solución individual, tú tienes un problema en tu casa, pues vas a saber, si lo puedes solucionar, va, pero añado a lo que él dice, excesivas veces, demasiadas veces, y lo podéis comprobar si lo seguís, las compañías telefónicas, las compañías eléctricas, las compañías de no sé qué, los grandes almacenes, colaboran y hacen un pabellón de deportes y hacen no sé qué a cambio de que tú le entregues la ciudad.
Lo que tenemos que ser son ciudadanos que nos negamos a que se entreguen nuestras casas, porque es que esto de que llegue una empresa y pueda poner en tu ventana, en tu terraza, hacer la gana, hacer lo que le da la gana, aumentar la potencia y tal, es ya un estado que yo creo que sobrepasa cualquier... Orwell se tiraría por la ventana. Decía, esto que yo inventé es una cosa de ficción muy mala y muy corta para lo que es la realidad. Y si son tan buenas, no las esconderían en las chimeneas. Los cables de alta tensión, que los llevaban a postes, ahora nos lo clavan en nuestras fachadas, pero unos cables cada vez más. Y eso está pues en eso te puedo hablar en primera persona en la Casa del Pueblo. La batalla que mantuve porque Iberduero, entonces, o Iberdrola o no sé qué, no me cogiera y clavara los cables en la fachada, porque lo hacen como las antenas. Llega un tío con una escalera y me acuerdo que le gasté la broma. Oiga, espere que se levante mi mujer, que va usted a entrar para adentro y voy a subir yo y lo encuentro ahí en mi habitación. ¿Qué hace usted a las 9 de la mañana con una escalera en mi fachada, en mi ventana? Y dice el tío, ¿esto es Basilio 17? Sí, pues vamos a pasar por aquí unos cables. ¿Y esto? Y pasaron. Bueno, pues esa batalla perdida, absolutamente. Pues estamos hablando de lo mismo. Sí, sí. Sí, sí. Esta futura comisión interministerial de radiofrecuencias que se quiere crear, sería hacer dos preguntas. Si sabes quién va a integrar o por quién va a estar formada esa comisión, y si desde asociaciones como la Huelga de Pesquería en España vais a pelear por formar parte de esa comisión o de tener voz en esa comisión, o cómo está ese tema. Porque bueno, en la ley viene que se va a crear, pero... Yo lo creo. Yo personalmente no creo que se cree esa comisión. No se va a crear. No, eso son... Ahora mismo, de aquí al día 20, se van a anunciar 327 comisiones para todos los problemas que queráis presentar. Hay dos soluciones. Una, no se crea, y otra, se crea con la fórmula al uso, que es la comisión tiene la representación matemática de lo que es el espectro parlamentario, con lo cual la comisión es exactamente lo mismo que lo que no es la comisión. O sea, sí, no. Hoy ya se anunció que se soterra el tren, mañana se acaba el Palacio Congreso, pasó no sé qué, y el día 22 de diciembre en la lotería, y el 24 Nochebuena y el 25 Navidad. del gobierno de España en este caso, o sea, y meterse ahí es la herramienta que se podría tener para empezar a intentar equilibrar la balanza, por lo menos. Claro, la solución es política. Si se hace esa comisión de terrenos. Pero eso es lo mismo que está pasando con el escándalo del Hospital de Burgos, que estaréis al tanto, porque no conviene no proceder a contarlo, pero en su construcción ha influido una empresa privada, es un hospital sometido a una fórmula de privatización que está costando un dineral al SACIL y por lo tanto a toda la comunidad autónoma, incluido nosotros. Y la comisión de investigación que se ha creado a demanda de un grupo parlamentario la preside y casi es mayoría el propio partido que es tutela la Junta de Castilla y León, que es la que ha permitido la construcción del Hospital de Burgos. No sé si me estoy explicando. Pero no se puede ser juez y parte, ¿no? Cuando se crea una comisión a veces en esos términos es como dices urgencia. Mala cosa me da a mí esas comisiones, porque es para que las cosas a ser posible no cambien, pero parezca que realmente estás poniendo soluciones, ¿no? Yo no sé si esa comisión además ha sido suscitada por todo el tema de los contadores eléctricos, que ya sabéis que está generando mucho rechazo, pero en cualquier caso yo desconfío de esas comisiones y menos en estas fechas. O sea, y más en estas fechas. Mira, dos preguntas. Bueno, tengo más, pero ya no me... Una niña de 8 años, los niños se llevan tarde, ¿es muy perjudicial que utilice un ratito al día a la tarde?
que utiliza un rato al día la tablet. Yo sospecho, supongo que no es muy grave, pero tú me tendrías que decir qué ratito. Claro, eso es como todo. El fin de semana 1 hora y a diario 10 minutos. Pues no creo, sinceramente. Pero a ver, lo que quiero es matizar o precisar una cosa. Cuando hablamos de tener o no tener, que tiene relación con las preguntas, cuando hablamos de tener o no tener móviles, por ejemplo, teléfonos móviles que evidentemente no tienen, yo sí, supongo que Alfonso me pega que también, los que tenemos móviles, que yo creo que somos la inmensa mayoría, salvo alguna excepción rara avis, como estos dos ejemplares que tenemos aquí, podíamos leer las instrucciones de los móviles. Y las propias instrucciones de los móviles te sugieren que no arrimes el auricular a los oídos, por ejemplo. Entonces, a la pregunta tuya, ¿es bueno que un niño utilice una tablet un ratito? Matízame el ratito. Si me hablas de 10 minutos, te doy la enhorabuena porque estás muy segura que son 10 minutos. Bueno, vale, bien. Si son 10 minutos, hombre, yo entiendo que no. Por eso os decía antes que la duda científica está en la intensidad del tiempo de exposición, ¿no? Ahora mismo no hay estudios que afinen tanto, porque fíjate tú, que estamos al principio de la respuesta científica ante estos problemas como para precisar si 10 minutos arriba o 10 minutos abajo. Sí hay un estudio muy curioso, que es de las muchas cosas que no puedo decir antes, hay un estudio muy curioso que habla de relación tiempo, que te lo voy a buscar un momentito porque es expresivo. Mira, por ejemplo, un científico del Instituto Oncológico de París dijo que utilizando unas técnicas que los científicos son muy complicadas, había observado el descenso de la melatonina en orina en estos pacientes que tenían sus problemas. Y dice, son indicadores que tienden a normalizarse cuando las personas electrosensibles, por ejemplo Vicente, se alejan 3 meses de un campo electromagnético. Es decir, con 3 meses que un paciente que tiene descensos de melatonina en sangre y en orina, cuando se aleja 3 meses de la fuente, mejoran esos indicadores. Fíjate en qué nivel estamos. No te puedo responder si un niño es muy perjudicial que utiliza la tablet 10 minutos o no. Yo creo que no, pero bueno. Entonces una Smart TV también es perjudicial, ¿no? Claro. Y hay otra pregunta que es... bueno, sí. Sí, a ver, cuantos más nos alejemos en el tiempo, en el espacio, de la contaminación medioambiental, me entrará mejor. Incluso yo diría una cosa, vamos a ver, el fin del ser humano o de cualquier sociedad es que ese ser humano sea feliz, ¿no? Sea feliz. Ahora bien, cuidado con el concepto de felicidad, porque a veces estamos equivocándonos con el concepto de felicidad. El concepto de felicidad no significa vivir 156 años de vida. El concepto de felicidad no significa tener una tablet, un smartphone, una smart television. O sea, no es ese el concepto de felicidad. Yo me preguntaría, ¿para qué quiere un niño de 8 años manejar una tablet? Entonces, en función de la respuesta, si es la presión social, yo digo, enséñale a fumar. Porque probablemente la presión social a los 16 años le permitirá fumar y le aconsejará fumar. Y tú dirás, no, fumar no. ¿Y por qué otra contaminación medioambiental sí? Repito, la felicidad del ser humano no tiene que ir acorde con aspectos de índole material relacionados con una presión social. Hoy los niños todos quieren teléfono móvil. Yo me pregunto, ¿por qué si ni siquiera los dejamos salir a la calle a jugar como ocurría hace 30, 40 o 50 años? Me pregunto, ¿por qué? Bueno, vamos con la última porque la gente del instituto... Sí, que era lo que decía Alberto, que cualquier movimiento colectivo, visible, lo interesante es hacerlos visibles. Lo interesante es hacerlos visibles. La última pregunta, porque es importante de ver.
Bueno, todas son importantes, perdón. Vamos a ver, un centro de trabajo se puede considerar que está enfermo cuando, vamos a ver, hay una línea de alta tensión al lado, todos son ordenadores y cables por todos los lados, pero exagerado, y en ese centro de trabajo de 200 personas hay una media de 2 casos de cáncer o tumores al año. ¿Eso es normal? No. A mí me han dicho que sí. No. A mí no me parece normal. Eso nada. Y ha habido 3 casos de aneurismas, como uno es el mío. Entonces yo pregunto, ¿cómo se puede averiguar que ese edificio está enfermo? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras sois? 200, 250. Es que no ¿Cuánto? 200 o 250. Es que ¿Y el mobiliario es metálico? Sí. No sé, es un alto riesgo, sinceramente. Es que no es normal que... Yo vamos a ver, a mí me pena... Bueno, no lo cuento porque es un... Pero yo lo que veo es que cada año me dicen, ¿sabes que fulanita tiene cáncer de mama? ¿Sabes que la otra tiene cáncer de ovarios? ¿Sabes que la otra la sangre de leucemia? Digo, bueno, pero es que todos los años nos tienen trayendo casos nuevos. Y de gente que... Pues nos tienes que decir qué empresa es. Ya os lo diré, porque me puedo... No, ya, aquí. Es que no lo quiero decir, no lo quiero decir. ¿Me puedo decir yo una No, solo quería preguntar una cosa. ¿Me puedes poner en contacto con tu asociación para averiguar si ese edificio está enfermo? ¿O cómo puedo averiguarlo? Nosotros podemos... se puede... ¿O cómo puedo averiguarlo? Sí, el edificio enfermo ya sabes que es otro concepto, ¿no? Sí, lo sé, pero era una forma para... Pero puede ser, sí, ahora te damos una tarjeta. Hay un procedimiento legal en todas las empresas en este país en base a una ley que no se cumple, pero está ahí como otras muchas leyes que no se cumplen, que se llama la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que todo empresario de este país, la administración también, por cierto, la administración también, por cierto, que es la que ha promulgado esa ley, tiene la obligación de cumplir. Y esa ley dice que si el empresario sabe o conoce que hay un riesgo para la salud del trabajador, debe de fomentar políticas preventivas para evitar ese tipo de situaciones. Las reivindicaciones de los trabajadores en sus funciones básicas, como es la organización del trabajo, las horas, los salarios, están muy bien y efectivamente es una labor muy honesta, ¿no? Pero también hay que preocuparse porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cada empresa obliga al empresario a hacer una cosa que se puede hacer y que hay un instituto para ello, que es la valoración del riesgo laboral que corre el trabajador. Esa valoración por ley, todas las empresas privadas y públicas deben de hacerlo. Y si no, hay un procedimiento, se denuncia ante la Inspección de Trabajo, la cual tiene que levantar acta de la misma y potenciar esa valoración del puesto de trabajo por si ocurre algún riesgo. Efectivamente, a veces la legislación es escabrosa, cizajeante, pero, a ver, son los procedimientos que tenemos. Y como decía antes ahí la compañera, efectivamente, con determinadas quejas que se pueden plasmar a través de las nuevas tecnologías, utilicémoslas para bien. O sea, mi objetivo, junto con un sindicato, es valorar ese edificio y una vez que lo valoremos, emprender ya las acciones que haya que emprender. Pero claro, yo no sé cómo se puede valorar ese edificio y el sindicato está más perdido. Pues para empezar, si me permites, la persona que está enferma tiene que dejar constancia para empezar en un médico de cabecera de lo que está viviendo. Y detrás de esa persona otra y otra. Y por ahí tienes que empezar. Y todo el mundo que tenga un tumor o que tenga una enfermedad, dejar constancia donde tiene que ir, donde ha empezado, en un hospital o en el médico de cabecera. Y ahí dejas constancia de que tantos enfermos en esta empresa están con un tumor al año o a los 2 años. Y al día siguiente estás en la calle. Al día siguiente en la calle. Pero vamos a ver, todo eso tiene Vamos a ver, lo sentimos mucho, pero es que nos hemos comprometido con los trabajadores del instituto en que a las 10 estábamos afuera. Estamos jugando con su horario.